Bienvenidos a Fórum Internacional por ANTV Señal del Pueblo Legislador, y hoy desarrollaremos un tema sumamente interesante: Venezuela ante las agresiones injerencistas de la Unión Europea, con un invitado de primer orden, el viceministro para Europa, Iván Gil. Pero antes, conozcamos las noticias en el Parlamento Mundial. Parlatino y Naciones Unidas consolidan programas de cooperación. El secretario ejecutivo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino, Elías Castillo, asistió a la 74ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, para consolidar la cooperación entre los dos organismos internacionales, cuyo nuevo presidente, el nigeriano Tijani Muhammad Bande. Entre los temas abordados se encuentran colaboración entre el Parlatino y el sistema de las Naciones Unidas, el multilateralismo, tendencias regionales, integración, plataformas interparlamentarias y lucha contra el cambio climático y la migración. Parlasur planteará cuota de carne exportable equitativa en acuerdo de la Unión Europea y Mercosur. La delegación del Paraguay en el Parlamento del Mercosur llevará una propuesta al plenario con la recomendación para el Consejo del Mercado Común, que a partir del acuerdo Mercosur-Unión Europea, la cuota de carne exportable al viejo continente se distribuya a razón del 25% por cada país integrante del bloque, así como se utiliza el sistema denominado de bolsa común, que implica que si un país no puede cumplir con su cuota, otro que esté en mejores condiciones lo haga. La delegación paraguaya presentará esta recomendación en la próxima sesión plenaria del Parlamento del Mercosur el 30 de septiembre y pedirá su tratamiento de inmediato. Parlacén habló sobre el contexto regional para el desarrollo del ferrocarril centroamericano. La presidenta del Parlamento Centroamericano, diputada Irma Amaya, expuso sobre el contexto regional para el desarrollo del ferrocarril centroamericano en el evento sobre experiencias exitosas en la implementación de sistemas ferroviarios a nivel mundial, organizados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, actividad que se realiza en Tegucigalpa, Honduras, el 26 de septiembre en curso. Parlamento Andino aprobó marco regulatorio sobre delitos energéticos. Durante la plenaria del Parlamento Andino se aprobó por unanimidad el marco regulatorio que tipifica los delitos energéticos, el cual fue elaborado por el acompañamiento técnico de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. El marco normativo regional número 22, aprobado por los parlamentarios de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, responde a la importancia que representa para la región andina el proceso de industrialización y el acceso a productos y servicios energéticos para el mejoramiento del índice de desarrollo humano, así como la necesidad de que los Estados miembros del Parlamento andino adecúen las políticas públicas necesarias para proteger la energía, fundamentalmente en lo que respecta a su administración, regulación, control y gestión de acceso. En este sentido, el marco regulatorio de tipificación de delitos energéticos pretende garantizar la energía como bien jurídico protegido por el Estado, constituir una orientación básica para la definición y tipificación de los delitos energéticos, garantizar la seguridad jurídica y apoyar el desarrollo del derecho energético para el establecimiento de la codificación y reglamentación de todas las actividades de la cadena energética. Unión Interparlamentaria discutió sobre los parlamentarios en riesgo en todo el mundo y la violencia contra las mujeres políticas.
La Unión Interparlamentaria realizó 2 eventos abiertos con miembros del Congreso de los Estados Unidos, el personal del Congreso, los medios de comunicación y el público interesado sobre la violencia contra las mujeres políticas, con la participación de la Liga de Mujeres Votantes, para discutir cómo afecta a las democracias y recomendar acciones preventivas, además de compartir las mejores prácticas de todo el mundo. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos del Tom Lantos y la Asociación para la Democracia de la Cámara organizaron una sesión informativa sobre parlamentarios en riesgos en todo el mundo. Parlamento Europeo participará en la Cumbre de las Naciones Unidas. Del 23 al 29 de septiembre, los eurodiputados de los comités de Medio Ambiente y Desarrollo asistirán a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Acción por el Clima. Los objetivos son dobles: elaborar planes realistas para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de gas efecto invernadero en un 45% y generar 0 emisiones netas para el 2050, y centrarse en acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Mauritania se compromete a ratificar el protocolo del Parlamento Panafricano. Los líderes mauritanos han reafirmado el pleno apoyo del gobierno a la labor del Parlamento Panafricano. El nuevo compromiso fue declarado durante la recepción de la delegación del Parlamento Panafricano dirigida por su tercer vicepresidente, Bouras Djamel. Los delegados del Parlamento Panafricano están en una serie de misiones para desempaquetar el protocolo del Parlamento Panamericano, Malabo, en un intento por convencer a los Estados miembros de la Unión Africana de que entreguen al Parlamento continental la legitimidad que requiere para funcionar como un cuerpo legislativo en pleno derecho. Ley sobre los derechos humanos en el Libro Blanco de China. China ha fortalecido continuamente el impulso de la ley sobre los derechos humanos, según un libro blanco titulado Buscando la felicidad para el pueblo, 70 años de progreso en materia de derechos humanos en China, publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado. El libro blanco señala que un sistema legal relativamente completo para proteger los derechos humanos ha sido establecido en el país, que mantiene la gobernanza, el ejercicio del poder y la administración gubernamental basados en la ley. China ha construido un gobierno orientado a los servicios con poderes limitados y responsabilidades claras, sostiene el documento. Número 10. Liga Árabe participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El secretario general de la Liga de los Estados Árabes, Ahmed Abul Gheit, participará en el segmento de alto nivel de la 74ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El secretario general también participará en una serie de reuniones ministeriales que se llevará a cabo al margen de la Asamblea General, que se ocupan de avanzar en los esfuerzos internacionales para resolver la crisis en Siria, Libia y Yemen, movilizar el apoyo político y financiero para la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y coordinar el apoyo internacional a Sudán para que pueda cruzar. Desafíos del periodo de transición y el fortalecimiento del apoyo internacional a los esfuerzos para estabilizar la seguridad y la estabilidad y promover el desarrollo de Somalia, así como el desarrollo de una asociación estratégica entre el mundo árabe y el continente africano en preparación para la próxima Cumbre Árabe-Africana en Riad en próximo noviembre. Los ministros de Asuntos Exteriores árabes celebrarán una importante reunión consultiva al margen de la Asamblea General para hacer un seguimiento de la coordinación árabe existente en apoyo a la causa palestina, entre otros temas. Y luego de estas noticias
en el Parlamento Mundial? Vámonos a un corte, pero antes conozcamos la diplomacia bolivariana de paz por ANTV, señal del pueblo legislador. La Unión Europea es una organización regional internacional creada para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados y pueblos del continente europeo. Sus valores yacen en la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Rafael, no lo podía creer. Las oligarquías europeas que tienen el poder de verdad son aliadas carnales del poder estadounidense, aliadas carnales. ¿Sí? Y a Europa, Donald Trump le ha impuesto su política extremista contra Venezuela. Lamentablemente, Europa está de rodillas en cuanto al tema Venezuela, a la política extremista que los llevó al fracaso. Y ya de regreso con Fórum Internacional, tenemos un invitado pues sumamente interesante, importante el tema que estamos desarrollando. Y para ello, para conocer esta Venezuela que combate estas injerencias extranjeras, hoy por hoy las injerencias de la Unión Europea contra el pueblo venezolano, contra esta soberanía patria, tenemos al viceministro para Europa, Iván Gil. Bienvenido a Fórum Internacional, gracias por acompañarnos y vamos a conversar el día de hoy este tema tan interesante, pero además que nos llama poderosamente la atención cuando en Venezuela siempre ha sido receptora de migrantes y especialmente de la Unión Europea o anteriormente de estos distintos países post Segunda Guerra Mundial e históricamente pues somos un país multiétnico y pluricultural, pero en este momento un poquito esta historia, este contexto histórico de estas agresiones de la Unión Europea contra el pueblo venezolano, especialmente desde el año 2016, 2017, relátenos un poco en qué se basan estas agresiones. Bueno, primero que nada, Rosalba, gracias por la invitación, por la oportunidad de conversar acá en tu prestigioso programa. Muy contento de poder acompañarte. En nombre, por supuesto, de nuestro canciller, Jorge Arriaza, de nuestro presidente Nicolás Maduro. Muy interesante lo que tú planteas, ¿no? Porque si vemos la posición de la llamada Unión Europea o la Europa Occidental, digamos, en los últimos años, con respecto a Venezuela y con respecto a otros temas, pero bueno, concretamente vamos a hablar de Venezuela, no podemos dejar de separar dos tipos de relación. Una relación entre los pueblos, que existe de amistad, de fraternidad. No podemos dejar de recordar, por ejemplo, que Europa tiene en Venezuela más de 1 millón de europeos que viven, ciudadanos europeos que viven en Venezuela, alrededor de 1.200.000 entre portugueses, españoles, italianos, pero también hay de otras nacionalidades como polacos, alemanes, etcétera, ¿no? Franceses. Pero históricamente ha sido una relación de pueblos muy, muy cercana. Precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Civil Española, durante todos los conflictos que ha tenido Europa, Venezuela siempre ha sido, digamos, un territorio de hermandad y de desarrollo de esas comunidades. Además, comunidades como, no puedo dejar de nombrarla, la portuguesa, por ejemplo, o la italiana o la española, que se han mezclado profundamente con el pueblo venezolano. Ahí hay una relación realmente sólida, histórica y muy fructífera. Además han contribuido muchísimo a la economía nacional, al desarrollo de lo que es nuestra cultura hoy en día. Y
no podemos dejar de ver la clase política europea actual, sobre todo, ¿no? La cual ha decidido alinearse a los intereses de Washington, a los intereses de Estados Unidos. Tampoco podemos dejar de analizar que lo que está ocurriendo en Venezuela no es un tema exclusivamente de Venezuela, sino que se están definiendo el modelo de relaciones entre países de aquí en adelante. O sea, lo que estamos hablando de que Venezuela ha puesto sobre el tapete, bueno, el respeto a ciertos principios, sobre todo consagrados en la Carta de Naciones Unidas, como son la autodeterminación de los pueblos, el principio de no injerencia, principios, bueno, que permitieron construir precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, un modelo de multipolaridad, de un modelo multilateralidad importante que prevalece hasta hoy en día, precisamente cuando los Estados Unidos prácticamente podemos decir que ha decidido desechar ese modelo. Es decir, bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos está planteando prácticamente disolver lo que conocemos hoy en día como el sistema internacional, el derecho internacional, todas las organizaciones, se sale del Tratado de París, se amenaza de salirse la OMC, amenaza con acabar también con las propias Naciones Unidas. Entonces, entre esa pugna que hay de dos modelos, fundamentalmente uno que preserva el derecho de los pueblos, la autodeterminación, la soberanía nacional, y otro que se basa en la imposición por la fuerza de una doctrina de apropiación de los recursos, de robo, etcétera. Bueno, vemos que la burocracia actual, porque hay que señalarlo de esa manera, de la Unión Europea ha decidido plegarse al modelo de Washington, sea por temor, sea por coacción de los propios Estados Unidos, pero pareciera que eso es una decisión. Y en esa decisión, bueno, está la posición hacia Venezuela, que es claramente plegada a los intereses de Washington. Ahora bien, observamos cómo se marca un proceso de radicalización y lo observamos principalmente ahora en enero de este año, cuando el presidente Nicolás Maduro Moro, luego de haber sido reelecto en mayo del año 2018, pues asume su mandato, y paralelamente vemos al actual presidente de la Asamblea Nacional en desacato, pues siendo respaldado por principalmente países de la Unión Europea, respaldado y reconocido como un presidente legítimo. Entonces, el desconocimiento al presidente Nicolás Maduro como presidente de la República. Concretamente, ¿de qué manera se pueden sostener unas relaciones armoniosas de cooperación económico, comercial, incluso si desconocen a nuestro presidente legítimo como lo es el presidente Nicolás Maduro? Mira, nosotros hemos conversado mucho con los embajadores y con los gobiernos europeos, ¿no? Luego de esa decisión de reconocer a un fantoche, a un títere que se autoproclama presidente en una plaza pública. Y bueno, lo hemos visto, yo creo que no estoy haciendo ninguna infidencia al decirlo acá, hemos visto incluso algunos ministros de Relaciones Exteriores de Europa decirlo públicamente. Yo creo que precisamente esa alineación con los Estados Unidos lo llevó a tomar una decisión contraria incluso a sus manuales, contrario a su doctrina histórica. Nosotros hemos entendido esa situación, hemos entendido esa presión que ha recibido la actual, por eso que yo separo, porque es la actual burocracia de Europa, que tiene muchos problemas también, ¿no? Hay muchos cuestionamientos, bueno, pero ya ellos verán, es interesante lo que está pasando en Europa ahora, ya veremos qué sucede, pero la actual burocracia, bueno, ha cedido a las presiones de Washington, y ellos mismos lo han declarado. Terminaron poniendo un ultimátum, desconociendo, incluso se generaron contradicciones muy serias en su propia estructura burocrática, ¿no? Por ejemplo, en Alemania vimos al propio servicio científico, como decir, una especie de asesoría científica jurídica del Bundestag, del Parlamento, cuestionar esa decisión. Hemos visto partidos políticos tradicionales que han cuestionado, movimientos sociales, sindicatos, es decir, hay en la masa crítica de la sociedad, tanto política
como el propio germen social, hay un cuestionamiento a esa decisión. Nosotros lo entendemos así, lo vemos así. Sin embargo, la dirección ha decidido, bueno, plegarse a Washington. Nosotros hemos privilegiado, porque todavía, a pesar de ese comportamiento, nosotros creemos que Europa es una posibilidad de contrapeso, sobre todo los pueblos europeos, los movimientos que hay ahí, los partidos políticos, sindicatos, deben ser un contrapeso a la política de la hegemonía que ha venido aplicando Washington. Entonces, en ese marco, nosotros decidimos mantener una relación de respeto y mantener abiertos los canales de comunicación con todos los países europeos. Sí, principalmente, bueno, más allá de la relación entre los pueblos, hablamos en el contexto de la relación entre los gobiernos y nos llama poderosamente la atención cómo Inglaterra, Reino Unido, entre el distinto pliego de ataques sistemáticos contra la República Bolivariana de Venezuela, arremete contra un despojo, el despojo de nuestras reservas de oro que estaban guardadas o estaban depositadas en sus bancos. Pero ahora, hoy por hoy, estamos observando cómo también pareciera ser una negociación interna de tomar o intentar tomar la zona en reclamación. En base a eso, las relaciones de Venezuela con el Reino Unido ante ese escenario, ante el intento o el robo de nuestras reservas de oro y este intento de querer tomar o cobrarse la zona en reclamación. Mira, nosotros lo hemos dicho desde un principio, ¿no? El único que puede reconocer o no el mandato en un pueblo es el propio pueblo de Venezuela. Es decir, es por eso que nosotros hemos dado poca importancia a la posición que han tenido estos países de declaración pública, porque además luego en el relacionamiento normal, operativo, diario, tenemos unas relaciones muy complejas, sí se puede, tiene que decir, muy tensas, por las posiciones políticas de los gobiernos, pero que funcionan en la normalidad. Es decir, quien tendría que explicar esa posición son esos gobiernos. Nosotros tenemos una posición coherente de respeto al derecho internacional, de respeto a las instancias, de respeto a los acuerdos bilaterales que tenemos y que la vamos a seguir manteniendo. O sea, Venezuela es fiel, respetuoso del derecho internacional y los acuerdos que signan con todos los países. Quienes no lo tengan tendrán que explicarlo. Y hemos ejercido, para la segunda parte que tú me planteas, quiero decir que nosotros hemos ejercido a través de los mecanismos diplomáticos, todos los reclamos, todas las protestas, el manejo que debe dársele a las diferencias que han surgido, por ejemplo, con respecto a lo que tú planteabas del despojo a través del Banco de Inglaterra, amparado precisamente en una decisión del gobierno del Reino Unido de desconocer el mandato del presidente Nicolás Maduro. El Banco de Inglaterra ha decidido congelar el oro que soberanamente ha depositado el gobierno. Pero nuevamente yo trasladaría ese cuestionamiento a precisamente esas instituciones. O sea, ¿quién va a creer en instituciones que son capaces hoy de decir una cosa, mañana de decir otra, violar los contratos firmados, etc.? Y hemos mantenido entonces una ruta de comunicación a través de los canales diplomáticos y lo vamos a mantener, vamos a seguir haciendo un esfuerzo. Igual pasa de comprobarse cualquier otro tipo de injerencia o intención de despojar a Venezuela de su patrimonio, de su soberanía. Viceministro, nosotros aquí tenemos un espacio muy interesante que es para la construcción del conocimiento y bueno, lo invitamos a ver Diplomacia Bolivariana de Paz. No sin antes, no se despeguen de la pantalla porque ya regresamos con el viceministro Iván Gil para conversar sobre precisamente Venezuela ante las agresiones injerencistas de la Unión Europea por ANTV, la señal del pueblo legislador. Aprendiendo sobre la diplomacia bolivariana de paz. Alto representante de la Unión para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Es el jefe de la diplomacia comunitaria europea. Coordina la acción exterior de la Unión en el seno de la Comisión Europea y es el encargado de las relaciones internacionales. Como mandatario del Consejo, dirige y ejecuta la política exterior y de seguridad común de la Unión, cargo actualmente ocupado
por Federica Mogherini desde el 2014 y su periodo culminará el 1 de noviembre del año 2019. Es importante que la Unión Europea haga lo correcto y se asegure de ser muy firme contra Maduro y a favor de este gobierno interino. Tienen que hacer lo mismo que nosotros, implementar sanciones, asumir responsabilidades. Esperamos que en los próximos días esto suceda en todo el mundo. Seguiremos presionando a Maduro y él se hará a un lado para que tengamos democracia en lugar de socialismo y un dictador en Venezuela. Todos debemos apoyar al pueblo venezolano hasta que se recupere la libertad y la democracia. Por eso, hoy pedimos a la Unión Europea que dé un paso adelante por la libertad y reconozca a Juan Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela. Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. Y ya de regreso en Foro Internacional para desarrollar el siguiente tema: Venezuela ante las agresiones injerencistas de la Unión Europea. Y para ello contamos con el viceministro para Europa, Iván Gil. Nuevamente, viceministro, nos gustaría conocer un poco para el desarrollo de este tema, en qué se ha basado las sanciones y agresiones de la Unión Europea contra Venezuela, en la que hemos visto principalmente desde el año 2017 unos estudios y unos análisis para luego materializarse en 2018 y pretenden seguir profundizándose. ¿A qué se refieren estas sanciones de la Unión Europea contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela? Sí, bueno, la Unión Europea ha venido aplicando un régimen de medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, porque nosotros pretendemos que para sancionar a alguien hay que tener moral, y no creemos que ninguna instancia de la Unión Europea tiene moral para emitir juicios sobre Venezuela. Ha venido aplicando un conjunto de medidas, fundamentalmente, en primer lugar, un embargo de equipos, de armas, de equipos militares, ¿no? Fue la primera medida que tomaron en el año 2017, que no nos afecta porque desde hace ya bastante tiempo Venezuela había migrado su sistema de defensa a otras áreas, ¿no? Fundamentalmente a Rusia, a China, así que una medida que realmente no tuvo ningún efecto nuestro. Y luego una serie de medidas bastante insólitas, por cierto, personales, contra personas, sobre todo miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, del Poder Electoral, de los poderes públicos, el Fiscal General de la República, a los cuales le han congelado sus supuestos bienes que no tienen en Europa, además le han prohibido el tránsito, etcétera, ¿no? Unas medidas bien concretas. Ahora, lo insólito de esto es que el argumento que usa o que plantean, me imagino que lo prepara los equipos técnicos y que luego llegan a las manos de los decisores de la Unión Europea, son bastante raros, por no decir otra cosa, ¿no? Por ejemplo, tenemos al presidente actual de la Asamblea Nacional Constituyente, el camarada Diosdado Cabello, es sancionado por, insólito, lo dice la propia Unión Europea, por tener un programa de televisión donde se alentaba el voto para la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, es decir, por ejercer la democracia, la Unión Europea sanciona a las personas. Lo dicen ellos mismos, o sea, es bastante insólito. Por ejemplo, la presidenta del Tribunal Supremo, del Consejo Nacional Electoral, la compañera Tibisay Lucena, se le sanciona por organizar unas elecciones. Yo creo que Venezuela es un caso único en la historia donde tenemos personas que se les aplican medidas por hacer
elecciones, por motivar la participación electoral, se sancionan a una serie de compañeros y compañeras miembros de la Asamblea Nacional Constituyente por el simple hecho de haber sido electos por el pueblo para participar en un órgano constitucional de nuestra. Entonces, vamos al principio, estamos viendo es una agresión contra un modelo democrático, contra la democracia participativa. Ahí vamos al segundo punto. Es decir, lo que está en juego acá es el modelo democrático, el modelo de democracia participativa. Las élites que actualmente dominan el mundo no pueden convivir con un modelo de democracia participativa y van a hacer todo lo posible porque esto se detenga, porque precisamente eso contrapone su propio poder. O sea, se pone en riesgo su continuidad en el poder actual. Y lo dicen, lo declaran, o sea, no estoy haciendo una especulación, o sea, podemos ver en el boletín oficial de la Unión Europea las motivaciones que lo llevan y son precisamente motivaciones democráticas, es decir, nos sancionan por ser democráticos. Ahora bien, pero además de un modelo democrático, porque en Venezuela no solamente se está impulsando un modelo anticapitalista sistémico, sino también, bueno, un modelo de democracia participativa y protagónica. El interés de estas grandes potencias o de estos países que son miembros de la Unión Europea por controlar los recursos y las riquezas e incluso el mercado que históricamente en los últimos 100, 200, 500 años han tratado de dominar no solamente a Venezuela, sino a toda Latinoamérica. Este cambio, esta nueva mirada en lo que es las relaciones económicos comerciales con otras potencias emergentes como por ejemplo Rusia y China. ¿De qué manera también la Unión Europea ataca el modelo de desarrollo económico venezolano? Sí, bueno, yo creo que la Unión Europea como bloque económico, como bloque político en ese escenario, ¿no? Ha venido sufriendo en los últimos años embates precisamente de quién es su principal socio, que es los Estados Unidos, ¿no? Es paradójico, ¿no? Es paradójico y nosotros es digno de estudio científico, ¿no? La posición, digamos, de la Unión Europea, porque precisamente su debilidad económica actual en el mundo, ¿no? Que no es para nadie un secreto que la ha venido perdiendo espacio a nivel mundial en los últimos 10 años, pudiéramos hablar de precisamente contra Estados Unidos, contra los bloques emergentes como Rusia, China. Es de extrañar que tome una posición de aliarse precisamente con el principal bloque que está haciendo retroceder económicamente. Además, el presidente Donald Trump lo dice abiertamente, él va digamos, contra la economía. En ese escenario, la Unión Europea piensa que aliarse con su principal digamos, elemento competitivo, que es los Estados Unidos, y repartirse riquezas en América Latina pudiera ser una vía de salida, de inyectarle ímpetu a su economía, y es una posición muy equivocada, ¿no? Porque nosotros creemos que la única forma de que dos bloques importantes como América Latina y Europa puedan surgir es a través de la complementariedad de sus economías. Pero yo creo que una vez más, digamos, las élites que gobiernan la Unión Europea se han equivocado y lo vemos, por ejemplo, recientemente acaban de concluir el acuerdo Unión Europea-Mercosur, un acuerdo que ni satisface a Mercosur ni satisface a la Unión Europea. Los propios firmantes del acuerdo lo han venido cuestionando, precisamente porque hay parte de una visión equivocada. O sea, son las empresas, son los intereses financieros quienes están gobernando la política de Europa y eso no es, y lo han llevado incluso a tomar decisiones como aliarse con Estados Unidos para dañar a Venezuela, pensando que pudieran tener un rédito económico a través del petróleo o de los recursos naturales o del control del mercado. Pero más allá de eso, se trata de imponer un modelo en América Latina que les permita posicionarse. Pero personalmente yo creo que ellos llevan todas las de perder. O sea, quien lleva aquí las de ganar siempre en ese modelo agresivo de hacer comercio, de tomar países, de tomar los recursos, es los Estados Unidos, que es la fuente original de la agresión. Es decir, la Unión Europea al colocarse a la cola de Estados Unidos ya podemos garantizar que no va a tener ningún éxito, es decir, podemos garantizar su fracaso económico en cuanto a la visión de América Latina. Ojalá
que la Unión Europea pueda encontrar una vía que la ha construido en otras ocasiones, de complementariedad a la economía y no colocarse la cola de Estados Unidos, porque la visión de Estados Unidos es completamente depredadora, es completamente bueno, la doctrina Monroe, ellos lo han dicho, entonces yo no veo cómo Europa pueda calzar en esa política y deberían salirse a tiempo de ese seguidismo de Estados Unidos, hacia Estados Unidos. Sin embargo, nos gustaría conversar al retorno sobre precisamente está arrancando una gira de Federica Mogherini, la canciller y especialista quien atiende los asuntos políticos internacionales de la Unión Europea. Está realizando esta gira por toda Latinoamérica, pero además de ello, también cercano al cierre de su periodo, ya que se eligieron nuevas autoridades y será hasta los primeros días de noviembre en donde ella todavía seguirá mandando, o en ese mandato. Nos gustaría conocer al retorno de la pausa un poco más sobre el rol de este personero al frente de la Unión Europea, de la Cancillería de la Unión Europea, y cuál es el objetivo de esta gira por los países latinoamericanos. No sin antes, no se despeguen de la pantalla, nuevamente con Diplomacia Bolivariana de Paz por ANTV, Señal del Pueblo Legislador. Y estamos desarrollando el tema de hoy, Venezuela ante las agresiones injerencistas de la Unión Europea, con el viceministro para Europa, Iván Gil. Aprendiendo sobre la diplomacia bolivariana de paz. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, es una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas. Se creó el 14 de diciembre de 1950, al término de la Segunda Guerra Mundial, para ayudar a los millones de europeos desplazados por el conflicto. Es importante que la Unión Europea haga lo correcto y se asegure de ser muy firme contra Maduro y a favor de este gobierno interino. Tienen que hacer lo mismo que nosotros, implementar sanciones, asumir responsabilidades. Esperamos que en los próximos días esto suceda en todo el mundo. Seguiremos presionando a Maduro y él se hará a un lado para que tengamos democracia en lugar de socialismo y un dictador en Venezuela. Todos debemos apoyar al pueblo venezolano hasta que se recupere la libertad y la democracia. Por eso, hoy pedimos a la Unión Europea que dé un paso adelante por la libertad y reconozca a Juan Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela. Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. Y ya de regreso en Fórum Internacional para desarrollar el siguiente tema: Venezuela ante las agresiones injerencistas de la Unión Europea. Y para ello contamos con el viceministro para Europa, Iván Gil. Nuevamente, viceministro, nos gustaría conocer un poco para el desarrollo de este tema en qué se ha basado las sanciones y agresiones de la Unión Europea contra Venezuela, en la que hemos visto principalmente desde el año 2017 unos estudios y unos análisis para luego materializarse en 2018 y pretenden seguir profundizándose. ¿A qué se refieren estas sanciones de la Unión Europea contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela? Sí, bueno, la Unión Europea ha venido aplicando un régimen de medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, porque nosotros pretendemos que para sancionar a alguien hay que tener moral, y no creemos que ninguna instancia de la Unión Europea tiene moral para emitir juicios sobre Venezuela. Ha venido aplicando un conjunto de medidas, fundamentalmente, en primer lugar, un embargo de equipos, de armas, de equipos militares, ¿no? Fue la primera medida que tomaron
en el año 2017. Que no nos afecta porque desde hace ya bastante tiempo Venezuela había migrado su sistema de defensa a otras áreas, ¿no? Fundamentalmente a Rusia, China. Así que una medida que realmente no tuvo ningún efecto nuestro. Y luego una serie de medidas bastante insólitas, por cierto, personales, contra personas, sobre todo miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, del Poder Electoral, de los poderes públicos, el Fiscal General de la República, a los cuales le han congelado sus supuestos bienes que no tienen en Europa, además le han prohibido el tránsito, etcétera, ¿no? Unas medidas bien concretas. Ahora, lo insólito de esto es que el argumento que usa o que plantean, me imagino que lo prepara los equipos técnicos y que luego llegan a las manos de los decisores de la Unión Europea, son bastante raros, por no decir otra cosa, ¿no? Por ejemplo, tenemos al presidente actual de la Asamblea Nacional Constituyente, el camarada Diosdado Cabello, es sancionado por, insólito, lo dice la propia Unión Europea, por tener un programa de televisión donde se alentaba el voto para la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, es decir, por ejercer la democracia, la Unión Europea sanciona a las personas. Lo dicen ellos mismos, o sea, es bastante insólito. Por ejemplo, la presidenta del Tribunal Supremo, del Consejo Nacional Electoral, la compañera Tibisay Lucena, se le sanciona por organizar unas elecciones. Yo creo que Venezuela es un caso único en la historia donde tenemos personas que se les aplican medidas por hacer elecciones, por motivar la participación electoral. Se sancionan a una serie de compañeros y compañeras miembros de la Asamblea Nacional Constituyente por el simple hecho de haber sido electos por el pueblo para participar en un órgano constitucional de nuestra. Entonces, vamos al principio, estamos viendo es una agresión contra un modelo democrático, contra la democracia participativa. Ahí vamos al segundo punto. Es decir, lo que está en juego acá es el modelo democrático, el modelo de democracia participativa. Las élites que actualmente dominan el mundo no pueden convivir con un modelo de democracia participativa y van a hacer todo lo posible porque esto se detenga, porque precisamente eso contrapone su propio poder. O sea, se pone en riesgo su continuidad en el poder actual. Y lo dicen, lo declaran, o sea, no estoy haciendo una especulación, o sea, podemos ver en el boletín oficial de la Unión Europea las motivaciones que lo llevan y son precisamente motivaciones democráticas, es decir, nos sancionan por ser democráticos. Ahora bien, pero además de un modelo democrático, porque en Venezuela no solamente se está impulsando un modelo anticapitalista sistémico, sino también, bueno, un modelo de democracia participativa y protagónica. El interés de estas grandes potencias o de estos países que son miembros de la Unión Europea por controlar los recursos y las riquezas e incluso el mercado que históricamente en los últimos 100, 200, 500 años han tratado de dominar no solamente a Venezuela, sino a toda Latinoamérica. Este cambio, esta nueva mirada en lo que es las relaciones económicos comerciales con otras potencias emergentes como por ejemplo Rusia y China. ¿De qué manera también la Unión Europea ataca el modelo de desarrollo económico venezolano? Sí, bueno, yo creo que la Unión Europea como bloque económico, como bloque político en ese escenario, ¿no? Ha venido sufriendo en los últimos años embates precisamente de quién es su principal socio, que es los Estados Unidos, ¿no? Es paradójico, ¿no? Es paradójico y nosotros vemos, es digno de estudio científico, ¿no? La posición, digamos, de la Unión Europea, porque precisamente su debilidad económica actual en el mundo, ¿no? Que no es para nadie un secreto que la ha venido perdiendo espacio a nivel mundial en los últimos 10 años, pudiéramos hablar de precisamente contra Estados Unidos, contra los bloques emergentes como Rusia, China. Es de extrañar que tome una posición de aliarse precisamente con el principal bloque que está haciendo retroceder económicamente. Además, el presidente Donald Trump lo dice abiertamente, él va digamos, contra la economía. En ese escenario,
la Unión Europea piensa que aliarse con su principal, digamos, elemento competitivo, que es los Estados Unidos, y repartirse riquezas en América Latina pudiera ser una vía de salida, de inyectarle ímpetu a su economía. Y es una posición muy equivocada, ¿no? Porque nosotros creemos que la única forma de que dos bloques importantes como América Latina y Europa puedan surgir es a través de la complementariedad de sus economías. Pero yo creo que una vez más, digamos, las élites que gobiernan la Unión Europea se han equivocado y lo vemos, por ejemplo, recientemente acaban de concluir el acuerdo Unión Europea-Mercosur, un acuerdo que ni satisface a Mercosur ni satisface a la Unión Europea. Los propios firmantes del acuerdo lo han venido cuestionando, precisamente porque hay parte de una visión equivocada. O sea, son las empresas, son los intereses financieros quienes están gobernando la política de Europa y eso no es, y lo han llevado incluso a tomar decisiones como aliarse con Estados Unidos para dañar a Venezuela, pensando que pudieran tener un rédito económico a través del petróleo o de los recursos naturales o del control del mercado. Pero más allá de eso, se trata de imponer un modelo en América Latina que les permita posicionarse. Pero personalmente yo creo que ellos llevan todas las de perder. O sea, quien lleva aquí las de ganar siempre en ese modelo agresivo de hacer comercio, de tomar países, de tomar los recursos, es los Estados Unidos, que es la fuente original de la agresión. Es decir, la Unión Europea al colocarse a la cola de Estados Unidos ya podemos garantizar que no va a tener ningún éxito, es decir, podemos garantizar su fracaso económico en cuanto a la visión de América Latina. Ojalá que la Unión Europea pueda encontrar una vía que la ha construido en otras ocasiones, de complementariedad a la economía y no colocarse a la cola de Estados Unidos, porque la visión de Estados Unidos es completamente depredadora, es completamente bueno, la doctrina Monroe, ellos lo han dicho. Entonces, yo no veo cómo Europa pueda calzar en esa política y deberían salirse a tiempo de ese seguidismo de Estados Unidos, hacia Estados Unidos. Sin embargo, nos gustaría conversar al retorno sobre, precisamente está arrancando una gira de Federica Mogherini, la canciller y especialista quien atiende los asuntos políticos internacionales de la Unión Europea. Está realizando esta gira por toda Latinoamérica, pero además de ello, también cercano al cierre de su periodo, ya que se eligieron nuevas autoridades y será hasta los primeros días de noviembre en donde ella todavía seguirá mandando, o en ese mandato. Nos gustaría conocer al retorno de la pausa un poco más sobre el rol de este personero al frente de la Unión Europea, de la Cancillería de la Unión Europea, y cuál es el objetivo de esta gira por los países latinoamericanos. No sin antes, no se despeguen de la pantalla, nuevamente con Diplomacia Bolivariana de Paz por ANTV, Señal del Pueblo Legislador. Y estamos desarrollando el tema de hoy, Venezuela ante las agresiones injerencistas de la Unión Europea, con el viceministro para Europa, Iván Gil. Aprendiendo sobre la diplomacia bolivariana de paz. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, es una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas. Se creó el 14 de diciembre de 1950, al término de la Segunda Guerra Mundial, para ayudar a los millones de europeos desplazados por el conflicto. De intervención humanitaria. Eso no lo inventó él, ese es el guión de los gringos.
Y ese es el guión que Europa hoy sigue. Ojalá que Europa reflexione, ojalá. El presidente Maduro y sus equipos de diplomacia bolivariana de paz han hecho lo posible y más allá para que Europa escuche, para que Europa no quede tan mal ante la historia. Como dicen en España, los países europeos están haciendo seguidilla a Estados Unidos. No nos importa lo que diga el imperio, no nos importa lo que diga la Unión Europea, porque al fin de cuentas nosotros estamos decididos a ser libres, o no estamos decididos a ser libres. Este pueblo está decidido a ser libre. No hay duda que les va a costar a ellos mucho. Y ya de nuevo en este último bloque de Fórum Internacional, desarrollando el tema Venezuela ante las agresiones injerencistas de la Unión Europea, con el viceministro para Europa, Iván Gil. Pero dejamos en el segmento anterior una pregunta al aire, y es precisamente que actualmente se encuentra Federica Mogherini, máxima representante canciller de la Unión Europea, dando una gira por América Latina. Específicamente está arrancando su gira con Cuba, luego visitará México y cierra con Colombia. ¿Qué busca la Unión Europea en esta gran gira cuando además recientemente este año fueron designadas nuevas autoridades y es hasta el 1 de noviembre que Federica Mogherini estará en ese despacho? Señor viceministro, explíquenos un poco. Mira, la visita de la alta representante Federica Mogherini a América Latina, cerrando su mandato, digámoslo así, que ahora termina el siguiente mes, no es más que el reflejo de las contradicciones propias que tiene la Unión Europea. La Unión Europea, habría que decirlo, o sea, su nacimiento como proyecto político ha estado siempre marcado profundamente por los intereses económicos que hay entre los países miembros de la Unión Europea. Y más que un bloque político, se ha venido convirtiendo como un club económico, ¿no? Donde los bancos, donde inversionistas tienen el poder de decidir mucho de lo que ahí se hace. Por otro lado, tienen la presión política de los propios gobiernos de la Unión Europea, tienen la presión de su principal socio, que es los Estados Unidos. Todo eso genera un conjunto de contradicciones que hacen muy difícil la viabilidad del proyecto original de la Unión Europea. Y por eso es que vemos todo lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, por eso vemos una gira a destiempo, diría yo, de la alta representante Federica Mogherini, tratando de calmar o tratando de preparar el terreno, digamos, producto de las presiones de los inversionistas, sobre todo españoles, italianos, alemanes. Recuerda que Cuba tiene mucha inversión europea, lobbies muy poderosos, están tratando de tener medidas, digamos, paliativas a la política de la aplicación del tercer título de la ley Helms-Burton de Estados Unidos. Son parte de las contradicciones. Entonces, por un lado vemos como un bloque, el bloque de la Unión Europea, vemos un sector, sobre todo los vinculados a la derecha, promoviendo más sanciones a Venezuela, y por otro lado, entonces pidiendo a Estados Unidos que elimine las sanciones y la aplicación de la ley Helms-Burton, porque ellos tienen intereses económicos. Es decir, entonces, quien mueve a la final a la Unión Europea, los hilos de la Unión Europea se mueven a través del poder económico, que no está vinculado a ningún gobierno. Son grandes transnacionales del turismo, de la finanza, del petróleo, que son las que soportan las decisiones y son las que realmente imparten las órdenes en la Unión Europea. Lo vemos también en el caso de Irán, ¿no? O sea, un poco lo que vemos con Cuba lo vemos en Irán. En Irán la Unión Europea tiene una posición bastante distante a su socio Estados Unidos, porque bueno, la Unión Europea sí tiene intereses importantes en Irán, económicos, inversiones multimillonarias, varias centenas de miles de millones de euros invertidos allí, que se ponen en riesgo con
la acción de Estados Unidos. Entonces, bueno, no es más que eso, es una gira de negocio, diríamos nosotros, tratando de mitigar los efectos de la acción de los Estados Unidos en contra de esos países donde ellos tienen negocios y que se están viendo afectados por esa política. En el caso cubano está, por supuesto, la zona económica especial, Mariel, el gran puerto de Mariel es un eje fundamental para el comercio internacional, para esa dinamización de estos nuevos corredores del desarrollo. En el caso mexicano, con un presidente ya progresista como lo es Andrés Manuel López Obrador, ¿cuáles serían? Porque además en toda esta gira el tema Venezuela está en la palestra, es parte de las conversaciones. En cuanto a México se refiere, ¿cuáles son los intereses con la Unión Europea? Económicos, energéticos, alimentarios, ¿no? Fundamentalmente, recordemos, México es un gran proveedor de muchos insumos alimentarios, es proveedor de energía también como Venezuela, tiene una gran industria turística donde también tienen invertido mucho dinero, es un gran país, o sea, son centenas de millones de personas que viven en México y que son potenciales, como lo ve la Unión Europea, consumidores de sus productos. Es decir, es una potencia regional y con una larga tradición de relaciones con la Unión Europea. Yo desconozco los detalles que puede haber en la relación económica, pero seguramente irán por estos grandes temas, ¿no? Y el tema Venezuela aparece porque precisamente lo vemos, como lo decíamos al inicio, o sea, Venezuela puede convertirse en el gran movilizador de un nuevo orden latinoamericano, que no le conviene precisamente a estas transnacionales que han venido forjando un orden distinto. Y nosotros lo que hemos dicho, no tiene por qué ser contradictorio la acción, la inversión de la Unión Europea con el orden que promueve Venezuela. Sin embargo, bueno, ellos han venido asumiendo la tesis de Estados Unidos, ¿no? Y realmente lo que va a ser contraproducente para las inversiones europeas en Venezuela o en América Latina es la posición monroísta del gobierno de Donald Trump. Reflejada ahora en este proyecto, en este plan que es América Primero, impulsada por Donald Trump, que es la reinvención de esta doctrina Monroe. Nos gustaría un poco conocer, hemos observado con mucho agrado, usted lo dijo al principio de la entrevista, una cosa es los pueblos y otra cosa es los gobiernos. Y precisamente en el marco de las relaciones de Venezuela con el mundo, hemos recibido en las distintas acciones y actividades a nivel internacional estas muestras de solidaridad de estos pueblos del mundo, de los pueblos europeos en defensa de Venezuela. Pero además de ello, en el Foro de Sao Paulo, recientemente realizado aquí, y las distintas actividades realizadas recientemente y las que están por realizarse, el número de participantes tan altos, tan significativos de los distintos países de la Unión Europea. ¿Qué representa eso para Venezuela en el mundo, esa solidaridad internacional? Mira, Europa es un continente, y aquí no me refiero nada más solo a los países miembros de la Unión Europea, ¿no? Nosotros tenemos, en Europa son 47 países, los cuales 28 son miembros de la Unión Europea, o sea, hay un mundo más allá de la Unión Europea, que también hay que decirlo, ¿no? Europa no es la Unión Europea, y además dentro de la Unión Europea también es bastante complicado. Yo creo que pudiéramos hacer otros programas para ir viendo cómo se mueven esas decisiones dentro de la Unión Europea, que no son prácticamente la decisión de los países, sino las imposiciones que se hacen a través de los mecanismos que ellas tienen. Pero Europa como tal, hemos encontrado unas muestras de solidaridad tremenda, tanto en países miembros de la Unión Europea como en países no miembros de la Unión Europea, porque Europa entiende claramente, o sea, el pueblo europeo entiende lo que es el respeto a los principios internacionales. Aquí no se trata, y cuando digo que hemos encontrado de partidarios de la derecha, del centro y de la izquierda, o sea, porque hemos encontrado que la posición común que nos une es el respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas, el respeto a la solidaridad, el respeto a la soberanía, el respeto a la autodeterminación, a los principios de no intervención. Esos tres fundamentos, bueno, nos unen con el pueblo europeo, yo creo y a la legalidad internacional, al derecho internacional. Allí hemos encontrado un espacio de acción muy importante. Por supuesto que tenemos una alta simpatía en los movimientos progresistas, los movimientos de izquierda,
pero también en todos aquellos que defienden la legalidad internacional. Y en Europa es muy amplio ese sector, y por eso es que vamos a ver cada vez más participaciones importantes, a pesar del proceso político que está dando la Unión Europea, que pareciera una derechización de la política de la Unión Europea, bueno, producto de lo que colocan los medios de comunicación como temas principales, escondiendo sus temas económicos, sus dificultades económicas, o achacándoselas al tema de la migración, a otros temas secundarios, y terminan generando una deriva hacia la derecha de la política. Pero a pesar de eso, hemos encontrado unas amplias muestras de solidaridad, y creo que vamos a seguir creciendo porque estamos defendiendo un principio, que él es útil a todos. Si en Venezuela lograse imponerse la tesis del monroísmo, la tesis del presidente Donald Trump, y lograr la dominación de Venezuela, creo que sería un flaco servicio a quienes defienden el derecho internacional, sean de derecha o sean de izquierda. Muchísimas gracias, señor viceministro. Realmente tenemos mucha tela que cortar para conocer más allá de nuestras fronteras y comprender lo que son las relaciones entre Venezuela y Europa, relaciones históricas, Venezuela y la Unión Europea, más allá de este contexto, para realmente promover este multilateralismo y la multipolaridad. Y muchísimas gracias por estar aquí en este programa nuevamente. Hoy desarrollamos el tema Venezuela ante las agresiones injerencistas de la Unión Europea, y contamos con el viceministro para Europa, Iván Gil. Por aquí, por ANTV, la señal del pueblo legislador.